Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Cam. Hoy vamos a estar viendo cómo funciona la psicología jurídica. Empecemos viendo qué tienen en común la psicología y el derecho. La psicología y el derecho tienen su punto de encuentro en la conducencia, que es la capacidad de la norma de producir cumplimiento. La psicología jurídica se divide en varias ramas. Estas son la rama testimonial, que estudia la veracidad de los testimonios, la psicología forense, que aporta pruebas psicológicas a los casos judicializados, la psicología criminológica, que estudia la génesis de la conducta criminal, la psicología penitenciaria, que hace la evaluación y tratamiento de los condenados, la victimología, que se ocupa de la atención a las víctimas, la psicología policial, que se ocupa de la selección y análisis de miembros de las fuerzas, la psicología militar, que da apoyo y contención a los sujetos inmersos en conflictos armados, y la resolución alternativa de conflictos, que trabaja en la negociación y mediación, por ejemplo, en la toma de rehenes. Hay que tener muy clara la diferencia entre psicología criminológica y psicología forense. La psicología criminológica estudia cómo se forma la conducta criminal. La psicología forense recolecta pruebas a través de test psicológicos. En este punto de intersección entre la psicología y el derecho hay que tener en claro que el bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad, por lo cual no se indagarán ni tampoco se expondrán cuestiones psicológicas que no tengan que ver con la causa. A su vez, también hay que diferenciar la psicología jurídica de la psicología forense. La psicología jurídica es la especialidad de la psicología que da respuesta a las demandas del campo jurídico. Y la psicología forense es la práctica tribunalicia de los peritos en sus respectivos fueros. Ahora veamos los ámbitos de la psicología jurídica. Tenemos el ámbito policial, donde el psicólogo es parte de la policía científica y está en todas las instancias del proceso. Luego tenemos el ámbito de salud mental, donde se brinda atención a las víctimas, a los consumos problemáticos, a los intentos de suicidio. Luego tenemos el ámbito de niñez y adolescencia, donde se tratan casos de vulneración de menores, sea por abuso sexual, por negligencia, trabajo infantil, etc. Luego tenemos el ámbito penitenciario, donde el psicólogo trabaja en instituciones carcelarias realizando informes no vinculantes, es decir, que no siguen con el caso, sino que simplemente evalúan riesgo de fuga, efectos de la pena, etc. Y luego tenemos el ámbito tribunalicio, que divide a la justicia en varios fueros. Tenemos el fuero penal para hechos tipificados como delito. Luego el fuero civil para las relaciones entre personas, como por ejemplo daño psíquico, adopción, parentalidad, separaciones. El fuero de trabajo y seguridad social para accidentes de trabajo y hostigamiento laboral. Y el fuero contencioso administrativo para las causas en las que el Estado es parte. Dentro del ámbito penitenciario, el psicólogo puede trabajar en el área criminológica realizando las evaluaciones e informes, o en el área de sanidad, que es el psicólogo que lleva a cabo el tratamiento penal. Ahora veamos los tipos de perito. El perito puede ser un perito oficial, que trabaja en relación de dependencia con un puesto concursado. El perito también puede ser de oficio, donde el perito se anota y es sorteado para llevar adelante una causa. Ante este caso que le es sorteado, el perito de oficio puede hacer una aceptación y llevar adelante el caso. Una excusación, que es explicar que no puede seguir con este caso porque no es imparcial, ya sea porque conoce a esta persona o tiene o tuvo una relación con algún miembro del juicio. O se puede dar una recusación cuando se descubre por alguna de las otras partes que este perito de oficio no es imparcial, entonces lo acusa de esto. El perito también puede ser de parte, que es un perito contratado por una de las partes del juicio. Y también puede funcionar como consultor técnico, que es una figura contratada para ser veedor del caso. Otras figuras son las de asesor técnico y experto consulto. El asesor técnico es un perito contratado por el abogado para realizar informes y dar respuesta a los puntos de pericia para el abogado. Y el experto consulto es un experto en el tema en cuestión que va
al juicio a dar explicaciones meramente teóricas de lo que se está tratando, ya que este tema no se conoce mucho. Entonces, la entrevista judicial que llevan a cabo los peritos es una entrevista semiabierta, porque no es abierta ya que tiene que responder a los puntos de pericia. Se realiza con un preaviso de 20 a 30 días y en caso de que no asista la persona a entrevistar, se da por caída la prueba. El perito debe seguir el principio de idoneidad, que abarca los principios de objetividad, honestidad e imparcialidad. Ahora veamos las partes del informe pericial. Primero hay un encabezado jurídico con el nombre, expediente, domicilio. Luego están los aspectos psicológicos jurídicos obligatorios, que son las operaciones realizadas en el sujeto y sus principios teóricos que las respaldan. Luego, aspectos psicológicos optativos, que son explicaciones extras sobre conceptos y teorías. Luego hay una descripción situacional optativa, donde el sujeto da su descripción y cronología de los hechos. Luego hay una identificación del sujeto de estudio, donde se dan sus datos personales. Luego se describen los aspectos fenomenológicos observados durante la evaluación, es decir, el comportamiento del sujeto. Luego hay un detalle del estado psicológico del individuo, es decir, se habla de su memoria, conservación de las funciones del yo, orientación. Y por último, las conclusiones, que son las respuestas a los puntos de pericia. Veamos qué tipos de impugnaciones puede haber. Las impugnaciones son pedidos de explicación extra que se realizan al perito psicológico y que éste tiene 5 días hábiles para responder desde que recibió la notificación. Puede ser un pedido de explicación o aclaración cuando los términos o conceptos son muy teóricos y no se entienden. Puede ser un pedido de ampliación si el perito no explica cómo llegó a su conclusión. O puede ser un pedido de impugnación donde se duda de la idoneidad de parte o de toda la pericia o propiamente del perito que está en el caso. Así se pide que se vuelva a realizar todas las evaluaciones. Ahora veamos las fuentes del derecho. El derecho puede surgir de fuentes materiales, que son los usos y costumbres y la jurisprudencia y doctrina, o de fuentes formales, que son las leyes y fallos plenarios. La división del poder judicial está muy bien explicada por la pirámide jurídica de Kelsen, donde primero tenemos a la Constitución y tratados internacionales, luego tenemos otros tratados y concordados, luego el sistema de leyes, luego decretos del Poder Ejecutivo y por último las sentencias judiciales. A su vez, el Poder Judicial se divide en Corte de la Suprema Justicia, Cámaras de Apelación y Juzgados de Primera Instancia. Ahora veamos los pasos del procedimiento judicial. En el fuero civil, comercial y de trabajo, primero tenemos una fase de afirmación, luego negación, confirmación, que es la presentación de pruebas, y finalmente sentencia. Ya en el fuero penal tenemos primero investigación preparatoria, luego levantamiento a juicio oral, alegatos, sentencia y ejecución de la sentencia. Ahora veamos el daño psíquico. El daño puede ser material o no material. El daño material puede ser patrimonial directo si afecta a objetos materiales o patrimonial indirecto si afecta al sujeto en su capacidad de producir ganancia. El daño patrimonial indirecto se entiende como daño psíquico, que puede ser reversible, no reversible o con causa. El daño psíquico es toda perturbación, trastorno, síndrome o disfunción en áreas volitiva, intelectual, afectiva y recreativa. El daño psíquico reversible es el que se puede solucionar con terapia. Ya el irreversible o no reversible es aquel que no tiene manera de solucionarse, como puede ser, por ejemplo, el daño psíquico provocado por la amputación de un miembro. El daño psíquico con causa puede ser preexistente, concurrente o subsiguiente. El daño psíquico con causa preexistente refiere a cuando se agrava un desarrollo normal, como puede ser, por ejemplo, que se desencadene una psicosis o que empeore mucho un síndrome de Down, por ejemplo.
El con causa concurrente quiere decir que se traspasó el umbral de tolerancia del sujeto. Y el con causa subsiguiente refiere a complicaciones inesperadas en el proceso, como puede ser, por ejemplo, una infección de un miembro que fue amputado. Ante el daño psíquico, el sujeto tiene una reacción vivencial, que puede ser neurótica, anormal neurótica o anormal psicótica. La reacción vivencial neurótica quiere decir que se produce un aumento de tensión, pero no llega a haber un daño. La reacción anormal neurótica quiere decir que ante el trauma se produce un trastorno codificable. Y la reacción vivencial anormal psicótica quiere decir que ante este trauma se produce un desencadenamiento o un fuerte agravamiento de la psicosis. Por otra parte, tenemos el daño no material, que es el daño extrapatrimonial, entendido como daño moral. El daño moral es el agravio a los sentimientos, honor y religión. Este tipo de ofensa se soluciona con una disculpa privada, una disculpa pública o un resarcimiento económico que decida el juez. Hay que tener clara la diferenciación entre lesión psíquica y secuela psíquica. La lesión psíquica es una alteración clínica significativa. Y la secuela psíquica es la consolidación de este desajuste por más de 2 años. ¿Qué puntos de evaluación se tiene que tener en cuenta en la evaluación del daño psíquico? 1. El cumplimiento de los criterios diagnósticos. 2. La intensidad del evento para producir un trastorno de estrés postraumático. 3. Los antecedentes psiquiátricos de este sujeto. 4. Si el diagnóstico está basado en descripciones del sujeto. Y 5. El nivel de deterioro mental. Una herramienta muy utilizada para que no se otorguen diagnósticos erróneos de daño psíquico en casos simulados es preguntar por la sintomatología opuesta a la del TEPT a los sujetos para evitar que estos falseen las respuestas. También siempre hay que diferenciar vivencia traumática de vivenciar traumático. La vivencia traumática es un hecho que atenta contra la integridad del sujeto y es una vivencia degradante, desbordante, humillante, injusta e inevitable. Ya el vivenciar traumático es el displacer continuo que experimenta el aparato psíquico. Ahora veamos la sintomatología del daño psíquico. Se produce una disminución de las funciones del yo. Hay accesos emocionales, perturbaciones del dormir y complicaciones psiconeuróticas secundarias. La sintomatología del estrés postraumático se entiende como síntomas evitativos, intrusivos e hiperactivos. Esto es todo de psicología jurídica por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse.